Bueno, lo prometido es deuda. En el episodio de hoy te vamos a contar todos los detalles de nuestra boda y también el por qué nos hemos decidido casar en ropa deportiva. Así que no te puedes mover de allí porque el episodio va a estar interesante, con muchos detalles de nuestra boda. Y si no te has suscrito, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones para que estés al tanto de cada video que estaremos subiendo cada semana. Que no se diga más y que comience un nuevo episodio. A ver. Hola, bienvenido a nuestro canal. Hoy estamos por el otro capítulo muy interesante. Sí, le habíamos dicho que le íbamos a revelar todos los datos sobre nuestra boda, cómo nos hemos casado y por qué hemos decidido casarnos con ropa deportiva. Entonces, el episodio de hoy va a estar repleto en eso y quiero que se queden para que disfruten con nosotros y sepan de esos datos curiosos de cómo nos casamos, ¿verdad? Sí. Lo vamos a empezar, no vamos a perder mucho tiempo y lo vamos a contar. Incluso aquí mismo tengo yo la camiseta que usé el día de la boda, ¿verdad? De este color azul, y Anastasia también tiene el suyo. Sí, nosotros hemos casado con color azul, pero nuestra mente era casarnos con blanco, pero en este momento no había color blanco y nos tocó comprar el azul, y blanco es muy difícil de comprar en esta marca porque siempre se vende muy rápido, entonces el blanco no hemos podido conseguir y nos teníamos que casar en azul. Aunque es un color muy bonito también. Correcto, y para que entre en contexto, por ejemplo, yo Anastasia, en uno de los videos anteriores que le hemos publicado de 25 cosas sobre nosotros, que aquí arriba va a aparecer, para el que no lo haya visto, vaya directamente y lo vea, en una de esas cosas les mencionamos que nos conocimos en el gimnasio. Todo tiene una conexión, el por qué nosotros hemos ido al altar vestidos de ropa deportiva. Yo a esta señorita la conocí en un gimnasio. Fui un día común y corriente al gimnasio a entrenar y estaba yo entrenando, haciendo una rutina de piernas y ella apareció por arte de magia. Yo antes no entrenaba nunca y estaba buscando una entrenadora personal para que pueda empezar a cambiar mi vida porque me apetecía cambiar la vida ya. Me apunté al gimnasio y estaba viniendo todos los días al gimnasio con mi entrenadora personal, que aún me acuerdo que es una chica que se llama Radmila, si nos ves, un saludo para ti también. Y ella me estaba entrenando y ahí conocí a Yender. Bueno, lo vi, no conocí, pero lo vi. Él me sonríe, aunque él dice que él no ha sonreído a mí, pero yo lo vi que él me sonrió. Él me sonrió y así... nos vimos por primera vez, nos conocimos por primera vez, el primer momento fue ese. Coincidimos en un gimnasio, ese día creo que tú estabas utilizando una máquina para hacer piernas también. Sí, que es una máquina para sentadillas, sí. Correcto. Estaba haciendo squat de sentadilla y yo casualmente estaba haciendo ese día piernas y coincidimos en el momento en el que yo necesitaba esa máquina, nos cruzamos la mirada y ese fue nuestro primer en teoría, encuentro. Después de allí sí que es verdad que no recuerdo muy bien cómo fue la conexión, qué fue lo que pasó. Tampoco me acuerdo. No me acuerdo quién empezó primero a hablar. Desde luego yo no creo, porque yo soy muy tímida. Probable hemos empezado a hablar porque usamos alguna máquina o algo. Yo pienso que sí. Yo creo que recuerdo, nos íbamos viendo constantemente en el gimnasio y había ese cruce ya. Entonces cuando iba yo cada día al gimnasio yo la veía a ella. Y llegó un momento que ella empezó a entrenar conmigo porque yo en ese momento también entrenaba a otras personas y ella... Bueno, le cuento que yo me iba a entrenar con él porque nosotros hemos tenido un trato. A mí me gustaban mucho redes sociales y yo en este tiempo estaba dedicando a hacer redes sociales a varias personas. Nosotros ya hicimos un trato, yo te lo hago redes sociales y tú me vas a entrenar. Quería hacer un intercambio que sea cómodo para mí y beneficioso para mí y también para la persona que me está entrenando. Y Yender aceptó ese trato y desde ese día empezamos a trabajar juntos, entre comillas, y también entrenar juntos. Claro, Anastasia ha dado el dato concreto porque de ese dato yo no, por ejemplo, no lo recordaba con exactitud. Y si ustedes van a nuestras redes sociales,
y si van particularmente a mi red social, que se las dejo por aquí, la de Anastasia también, vas a ver que todas esas fotografías que están en mis redes sociales las ha hecho esta señorita. Y cada pie de la fotografía está siempre el nombre de Anastasia, porque ella es la que todo el rato me hace, hasta el día de hoy, todas esas publicaciones, todas esas fotos que están allí. Entonces, a través de ese trato nos fuimos conociendo, pero sí que, por ejemplo, se destacó mucho que las rusas son muy orgullosas, ¿sabes? ¿Quién? Las rusas en general son muy orgullosas. Claro, claro. Entonces yo también soy una persona que soy muy orgullosa. Pues. Nos Entonces, chocábamos mucho, la verdad. muchísimo. Porque, claro, yo soy orgullosa, pero no solo orgullosa, tengo mi carácter, no me gusta que me manden, no me gusta. Y él tenía a veces ciertas, no críticas, pero ciertas posiciones que me mandaba. Y a mí, lo siento, no me manda nadie. Hombre, entrenar es entrenar, pero que me mande a hacer correcto. cosas. Yo tengo esa postura de entrenador, de que estoy ayudando a la gente a tener un cambio físico, a mejorar su salud, a mejorar su alimentación. En ese momento lo estaba haciendo así. Entonces, evidentemente tengo una personalidad fuerte en la cual, que levantarse temprano, estoy ahí, estoy como que con esa voz de mando. Pero claro, militar. la sorpresa mía era que yo estaba, en teoría, trabajando con una persona que tiene el mismo carácter que yo, incluso mucho más. Es cierto que empezamos a trabajar juntos, lo puedo llamar trabajar juntos, porque nosotros empezamos no solo llevar redes sociales a entrenar, sino también empezamos a dedicar dedicar entrenamientos en la playa, porque donde vivíamos es muchas playas, tenemos muchas. Se puede entrenar en la calle porque un clima nos permitía. Entonces empezábamos a crear un poquito de comunidad también, empezábamos a entrenar las chicas en la playa, empezamos a entrenar la gente juntos, yo grababa, él entrenaba, entonces todo eso llevamos a ese modo. A ese contexto. Contexto. Correcto, y lo más importante todo era tema temática deportiva. Nosotros, Gender usaba ya la marca, esa marca, Gymshark, que se llama Gymshark, una marca de ropa que es inglesa. Sí, correcto, yo conocí esta marca de ropa porque fui un día al gimnasio, ¿verdad? Entonces yo previamente tengo historial de hacer deporte porque jugué béisbol toda mi vida y mi sueño era ir a América a jugar béisbol. Luego de eso, cuando estoy en España, sinceramente estaba bajo de autoestima, de entrenamiento y todo eso. Y un día me voy al gimnasio y veo a un chico entrenando y tenía una camiseta de Gymshark. Entonces esa camiseta como que para mí fue wow. Y esa camiseta... ¿Te gustó la marca, no? ¿Te gustó la ropa? Sí, el primer shot fue, ¿qué es eso? Esa camiseta me gusta, nunca la había visto, era algo raro para mí. Y luego me hice amigo de esa persona y poco a poco él me fue como que dando esa introducción a lo que era esta marca de ropa. E inmediatamente en los meses posteriores pedí mi primer conjunto por internet y eso fue maravilloso cuando me llegó el conjunto. Sí. Y empecé a usar esa ropa. Y por eso misma razón que cuando nos conocíamos, Gender ya llevaba esta marca, esta ropa. Entonces cuando empezamos a trabajar juntos, entrenar las chicas, estar juntos, hacer redes sociales y tal, claro, como para mí mi influencia era Gender, claro. Entonces... Te tenía influenciada. Claro, ¿no? Y aparte yo empecé a cambiar mi cuerpo, mi vida entre comillas, porque me empecé a mantener la comida sana, entrenamientos, etcétera. Entonces me gustó también mucho estos conjuntos, me quedaba súper bien y ya llevábamos los dos juntos. Correcto. Esos conjuntos. Entonces vayamos donde vayamos, siempre llevábamos. Llegó un momento que ya nosotros íbamos incluso con los mismos colores. Si yo llevaba un color azul, él llevaba un color azul. Si yo nuestro concepto era como que si él lleva verde, yo llevo verde. Luego se me dio, no sé por qué, que nuestras redes sociales tienen que ir rosa, después amarillo, fotos y así por colores. Entonces empezamos como que íbamos comprando, invirtiendo en esta marca porque era una cosa que nos unió desde un primer momento, ¿no? Y otra cosa es que no tanto por la marca de ropa, es que esta Gymshark, por ejemplo, tiene unos valores muy importantísimos del fitness y lo que es todo
lo que se le dice Sí, es una el desarrollo personal, tanto como físico y mental. Entonces, todas esas bases, ¿verdad?, nos conectaron a que la usáramos por muchas razones. Es una marca moderna y siempre ofrece muchas cosas modernas. Entonces tú quieres moderna y sobre todo diferente, te enganchas a esa marca porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que conocer. Ante lo nuevo, ante lo moderno, ante su visión, ante todo lo que enrolla Gymshark como tal, nosotros caímos allí y caímos literalmente enamorados, porque hasta el día de hoy, si tú revisas mi closet, por ejemplo, tengo toda la ropa entera de Gymshark. Incluso tengo mucho tiempo que no compro y no compramos ropa de otra marca. Otra ropa. Entrar en nuestras redes sociales. Sí, vais a dar cuenta que que las fotos y todos los videos están hechos con esta marca. ¿Por qué? Porque usamos esta marca de verdad todos los días. Es para casa, para todo, diario, para el día a día, para salir deporte, de viaje. Incluso para salir de fiesta usamos esta marca. No es una promoción, pero es verdad, eso es nuestra vida, eso es historia verdadera. Sí, no vayan a pensar que Gymshark nos patrocina y que esto es una especie de... No, de momento Gymshark no nos patrocina. Sí que Gymshark ha tenido detalles increíbles con nosotros, que se los vamos a ir revelando poco a poco, pero en sí no es ninguna publicidad ni ningún patrocinio. Vale, después de un largo tiempo de estar usando ya toda la ropa, de conocernos, de entrenar a las chicas, de llevar nuestras redes sociales, de hacer este intercambio, evidentemente teníamos una relación de amistad primero, y poco a poco fue eso como que cocinándose, ¿no? Nos veíamos todos los días, entrenábamos todos los días, estábamos pendientes de uno al otro todos los días, salíamos todos los días, y llegó un momento que fue inevitable el juntarnos. Fue un momento en el que empezamos a salir, nos conocimos más, y entonces llegó un momento en que todo eso fue cocinándose hasta ser algo más serio. La meta que me puse antes de pedirle la mano es que nosotros hacíamos una especie de ruta, que salíamos a la calle a hacer un tipo de entrenamiento. Nosotros íbamos a hacer un entrenamiento de un punto A a un punto B, entonces era un trayecto en sí que hacíamos solo un día a la semana, que era los domingos, sí, domingo, ¿no? Y al final de ese trayecto llegábamos a un pueblo que tenía una iglesia. Pero también os cuento, eso no es un trayecto cualquier trayecto, es un trayecto sinceramente muy difícil. Yo me acuerdo que me sufría un día, segundo día, todos los domingos, ¿no? Pero llegó hasta el momento cuando yo ya podía hacerlo fácil. Pero sinceramente es un trayecto muy difícil, sí, porque son cuestas, es un trayecto muy largo de cuestas. Y no es muy fácil, aunque sí, Yender lo cuenta así, pero no. Claro, yo lo cuento así por encima, pero en sí es una ruta interesante que, por ejemplo, yo invitaba a las personas que teníamos entrenando, entonces las personas lo iban cumpliendo acorde a su condición física. Como íbamos tanto hasta esta iglesia, nos decidimos casar en esta iglesia. Entonces, pero yo formalmente aún habíamos decidido casarnos, pero no le había pedido la mano formal. Ese momento donde tú dices, ¿te quieres casar conmigo? Eso no había ocurrido así como que en tipo las películas que yo siempre había visto desde niño. Entonces a mí se a mí se me ocurrió un día, a mí se me ocurrió un día, una vez que fuimos a la iglesia a ver los preparativos de la boda y todas esas cosas, a mí se me ocurrió la brillante idea de que Anastasia ya estaba en la iglesia, ¿no?, antes que yo, y hice una ruta desde el punto A hasta el punto B, que era la iglesia, y allí haciendo esa ruta, me propuse hacer la ruta en tantos minutos para llegar allí, y después de ese entrenamiento como tal, fue que le pedí la mano. Fui con el anillo y le pedí que se casase conmigo, pero con una condición, que era ir vestidos de ropa deportiva. ¿El por qué? Porque eso nos unió, y para mí en ese momento era como que algo bonito hacer, y creo que nadie lo había hecho, y creo que nadie lo ha hecho hasta el día de hoy. Desde el primer momento como que queríamos hacer algo único al final, y eso fue algo único que
hicimos nosotros, sino decidimos casar con Y con hemos ropa decidido deportiva. en esta iglesia porque, hombre, esa iglesia nos llevaba muchos recuerdos, entonces también... Sí, aparte de llevarnos recuerdos, también como que nos hizo todo un poco más fácil para casarnos. Conocimos ahí, en la iglesia, sinceramente, conocimos muchas personas ahí del pueblo y son muy buenas personas y nos hicieron más fácil aún para casarnos. Sí, fue Y fue ha sido todo- muy bonito, muy divertido, muy diferente, muy bonito, muy familiar y como muy privado, muy cerrado todo. Otro dato también importante es que nosotros nos casamos en el 2020, Sí. entonces era época de COVID. correcto, era muy difícil Eran para tiempos casarse, muy difícil muy para salir. salir. Hemos tenido muchos problemas en gimnasio, en ciertas cosas, porque para salir a entrenar y todo hemos tenido muchos problemas. Era época difícil. Era época difícil y también eso era como que para nosotros un mensaje importante, ¿no? Que era época difícil, nosotros decidimos casarnos en ese momento porque sinceramente fue un momento difícil para todos en el mundo, En porque general, sí. el COVID estaba afectando a todos y era que no podías salir de casa, no podías hacer esas cosas que siempre hacías cada día, y nosotros nos casamos en esa época, e incluso al final pude llevar a la ceremonia pocos invitados, no sé si fueron alrededor de 7 o 8 invitados. Por desgracia no hemos podido invitar familiares porque por algunas razones, por el COVID, por muchas ciertas razones que no se han podido venir. Mis familiares, por ejemplo, tampoco han podido venir. Tenía que hablar por teléfono, enseñar mi boda por teléfono. Ha sido muy triste, eso es cierto, pero eso son cosas que pasan y bueno. no Sí, pasa porque el COVID en ese momento no dejaba hacer muchas cosas, entonces fue en teoría una boda Muy cerrada, muy privada. muy privada, y aprovechamos aquí para agradecer a todas esas personas que estuvieron en la boda. No sé, Saludos a todos. ahora se me viene a la mente un amigo espectacular que tengo que se llama Alexis, le envío saludos desde aquí. Ahí estuvo también mi tío, Darwin, Rosa. Darwin, Rosa, a todos, Pedrito, a todos les enviamos un saludo y les agradecemos mucho que ese día estuvieron ahí con nosotros en nuestra boda. Correcto. Y bueno, pues claro, yo tenía que hacer el pedido de la ropa. Quería casarnos en blanco, yo quería que mi uniforme era blanco totalmente. Y de gender también, pero sinceramente para buscar en la página de Gymshark es muy difícil porque se lleva enseguida todo el blanco que se venden, se lleva enseguida. En ese momento los blancos que tenían no encontramos nada acorde que nos gustase para irnos al altar. Correcto. Entonces Anastasia me dio una idea, amor, la idea fue el azul, porque creo que fue que tú me dijiste en ese momento que era el cielo. Entonces No me acuerdo qué era, pero que dije, mira, azul es bonito, vamos azul y ya. En vez de blanco, digo, la próxima quizás en Italia o en cualquier otro país nos casamos en blanco. con ropa de hinchar. Hicimos el pedido, nos llegó ese traje azul, muy bonito, gente también Sí. tenía Mi camiseta camisa azul, azul y tú tenías pantalón short gris y malla gris, correcto. Vale, y... En teoría el plan también era pedir a los invitados Correcto, que ellos vienen también con ropa, pero no teníamos un presupuesto tan alto, entonces Claro. no podíamos en teoría comprarle a todos un conjunto para que fuesen en ese día a la boda vestidos con conjunto de hinchar también. Entonces yo lo que hice fue que, por ejemplo, a mi tío que fue a la boda, una camiseta que tenía Sí, ese que día tenía. se la usó en mi honor y se la puso. Entonces, pero el plan inicial era ese, comprarles Sí. a todos la ropa, a los invitados la que misma iban. ropa y irnos todos igual por deportivo, pero Sí. no salió tal como hemos querido, pero sin embargo, gracias a Dios, aunque sea COVID y tal, nos llegó la ropa sin ningún problema y hemos podido usar en la boda. Sí. Y importante también porque nuestra fecha, no sé por qué, cuando nos conocimos siempre eran 22. Siempre aparecía ese número. 2-2. 2 en todos lados. Entonces hemos decidido casarnos el día 22. Y justo es en diciembre. Entonces nuestra boda ha sido el 12 del... el 22 del 12 2020.
Entonces había muchos muchos dos en esa fecha. Entonces nosotros en teoría hemos decidido esos números y la verdad que hasta el día de hoy nos va bien cada vez que vemos muchos dos. Una vez hemos visto un coche que tenía matrícula 22222 y nos dio la gana ya de comprarlo, sea como sea, pero al final no hemos podido. En ese momento nada. No hemos podido, pero el coche estaba ya esperándonos. Bueno, y nuestra meta es al menos conseguir 2.222.000 seguidores en canal de YouTube para que eso nos dé mucha suerte. Correcto, así que si no te has suscrito, acá activa la campanita de notificaciones cuando te suscribas, que es importante para que te avise cada semana el video que estaremos subiendo. Acá mismo te puedes suscribir. Apóyanos, es gratuito, síguenos y danos suerte. Correcto, danos suerte. Y otra cosa importante es que hubo también, como en toda familia, hay desenlaces un poco así diferentes. Claro, toda mi familia en Venezuela. Yo a mi madre le llamo un día random y le digo que me voy a casar. Porque claro, mi madre no sabía que había conocido a Anastasia, mi padre tampoco. O sea, de Anastasia no tenía mucha información, porque yo evidentemente no se los había comunicado al principio. Y cuando llegó el momento de casarme, evidentemente yo he dicho, bueno, le tengo que notificar a mi padre, a mi madre, a mis abuelos, a las personas más cercanas a mí, que les considero importantes y que me han dado la vida y que me han dado todo, notificarles esta noticia. Entonces un día random yo los llamo y les digo que me voy a casar. Entonces ellos no se lo creían que ya me iba a casar. Al principio no se lo podían creer un poco, más sin embargo se pusieron muy contentos, muy felices y estaban también como que diciéndome como que esas cosas, que si estaba seguro, que si era el momento y tal. Si eras persona adecuada. Si correcto, todas esas cosas que pasan cuando uno va a tomar una decisión importante, porque al final es una decisión importante. Claro. Y hubo cierto desenlace, incluso por parte de Anastasia también hubo un pequeño ahí desenlace que por familiares también se estaban preocupando si estoy segura o no segura, si necesito casar o no, pero bueno. Fue lo que pasó. Y luego que nos casamos, nosotros por ejemplo tuvimos una pequeña luna de miel unos días en una ciudad en España, cerca de donde estábamos viviendo. Y como era en una fecha de Navidad, ¿verdad? Era 22 de diciembre, como que fue un mes de celebración y un mes de recibir un año nuevo. Cuando recibimos el año nuevo ya, teníamos ya también programado un challenge. Y esto es un challenge que Gymshark hace todos los años, que empieza el 1 de enero y termina los 66 días posteriores. Se llama Gymshark 66. Este challenge tú tenías que durante 66 días, a cada día hacer algo diferente. Por ejemplo, un día tienes que leer un libro, otro día tú, por ejemplo, tienes que correr, otro día tú necesitas, por ejemplo, estiramientos. Entonces, cada día era algo diferente. Luego tú tienes que cuidar un medio ambiente, un día tienes que cuidar medio ambiente. Entonces, cada día te abría los ojos qué puedes hacer. Y era tan interesante hacer que hemos enganchado tanto en esos 66 días. El challenge era como que tú creabas un hábito en 66 días y cada semana Gymshark tenía como que algo, una tarea para que tú hicieses. Y también tenías que compartir todo lo que ibas haciendo en tus redes sociales. Entonces todo eso creó una disciplina en nosotros en que todos los días teníamos que hacer algo y era también un reto porque teníamos que grabar, tomar una foto, por muy bonita, fea o que saliera, nos daba esa como que compromiso de subir y crear esa como que ámbito también, esa costumbre de hacer todas estas cosas y aparte publicarlas en nuestras redes sociales. Correcto. Entonces nosotros, como nos hemos casado en diciembre, hemos como que para el último día de ese challenge hemos guardado nuestras fotografías, historias de nuestro casamiento. Entonces a promedio de marzo del año siguiente, 2021,
el último día del challenge, creo que fue el último día o 2 días antes, nosotros publicamos fotos de esa boda y todo el contenido que teníamos. Porque nosotros terminamos el challenge, estuvimos muy contentos de terminar el challenge y por último hemos querido publicar nuestra boda. Correcto. De contar como que nuestra vida cambió sinceramente. Correcto, entonces no van a creer lo que nos pasó, porque cuando subimos todas estas publicaciones de nuestra boda, vestidos con esta ropa, nos contacta la página oficial de Ginchar, su usuario oficial de Instagram. Y nos felicita. Nos felicita y nos deja un comentario, que se lo vamos a mostrar aquí ahora mismo, donde nos felicita. Y como que se siente muy orgulloso de que nosotros hemos elegido su ropa para casarnos. Eso a nosotros como que nos impactó, no esperábamos que eso fuese así. Pero nos iba a impactar algo mucho más. Es que no se quedó solo ahí en esas felicitaciones, sino que a través de todo eso que pasó nos enviaron un correo electrónico y ese correo electrónico nos daba a una invitación virtual con cierto equipo de Ginchar para conocernos y saber por qué nos habíamos casado con esa ropa y por qué habíamos elegido ir al altar vestidos así. Y todo fue así como que muy loco, porque de repente una marca tan reconocida como es Ginchar actualmente contacta con nosotros, nos quiere felicitar, nos invita a una videollamada, videoconferencia, y fue espectacular los días previos porque nosotros contábamos los días para que llegase ese día, ¿no? Para la videollamada. Y recuerdo que nos llamaron e incluso también nos enviaron detalles por nuestra boda. Nos regalaron muchas cositas como ropa nueva, muchas cosas han regalado, pero los bolsos personalizados que tenemos hasta el día de hoy con nuestros nombres. Pero lo más importante ha sido también es que nos han enviado como que una invitación a irnos a un resort. Entonces fue espectacular recibir esos regalos por parte de Ginchar, porque no nos esperábamos. Nosotros hicimos el challenge común y corriente porque nos gustaba la ropa y hasta el día de hoy nos gusta, y pasó eso inesperado y pasó otra cosa más inesperada, que llega el momento de la videollamada. Entonces la primera imagen que vemos es la de Congratulations on getting married. Oh, thank you. You're looking good. Oh, thank you. How are you? Good? I am very good. I'm very good. Honestly, it was really cool seeing you guys get married in Gymshark. It was absolutely crazy. But yeah, congratulations and thanks for taking the time to speak. But yeah, honestly, thank you so much. Congratulations on getting married. I think it's really cool. It will be good when this whole lockdown and everything's over. It'll be so cool for you to visit headquarters as well and come and visit the lifting club and everything else. Yeah, again, thank you. I didn't know if you have any questions for us or if there's anything else that you wanted to talk through. But like I said, it was really cool to see you both get married in Gymshark. It was quite an emotional moment for me as well. And by the way, you both looked really, really good.